And one, two, three. Yeah, fresh. Yeah, fresh. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Una nueva semana del podcast donde venimos aquí con un invitado muy especial como es Alberto de Miguel, entre otras cosas, y ahora descubrimos todo lo que ha hecho, pero bueno, el autor de este libro, de Speak Basketball, que ahora hablaremos largo y tendido sobre él. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola Marcos, ¿qué tal? Nada, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Y bueno, Alberto, aparte de esto, y bueno, ahora nos contarás tú, pues bueno, él ha estudiado en Estados Unidos. Vamos a hablar también de esta experiencia que a mí, sinceramente, me parece muy interesante. Ha jugado en la Liga Universitaria Americana y yo creo que nadie mejor que él y que, bueno, la gente que lo ha vivido en sus carnes, pues puede contárnoslo. Antes de empezar, que vamos a hablar primero del libro, sí que me gustaría saber un poco a grandes rasgos ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? Aunque luego profundizaremos más en ello. Sí, nada, pues mira, para mí es una experiencia increíble el poder escribir este libro y poder plasmar pues todos los conocimientos que he podido adquirir durante mi carrera, tanto en la NCAA como en un año que jugué en high school. Y nada, ha sido un proyecto muy bonito, la verdad. Me encanta hacerlo y nada, pues súper contento que esté en el mercado y que la gente pueda leerlo ahora. ¿Y cómo surge esta idea? Porque al final sí que, bueno, yo por lo menos no había visto ningún libro, sobre todo de baloncesto, así. Y la verdad que para la gente que nos gusta el baloncesto y que, bueno, aunque hablemos inglés, pues no dominas esas expresiones que tú hablas dentro, que ahora entraremos en ello, pues al final, no sé, para mí es algo muy útil. Entonces, ¿cómo surge esta idea? Sí, pues mira, esto fue una idea que me puso sobre la mesa Rubén Palomero, que es el director editorial de Vaughan. Entonces, yo cuando estuve iniciándome en Vaughan como profesor de inglés, bueno, pues ellos se enteraron, les conté yo que había estado en Estados Unidos jugando al baloncesto y pues ellos fueron los que me presentaron un poco este proyecto. Me ofrecieron la idea de crear este libro y pues ahí es como empezó el proyecto en torno a mediados de 2019, en otoño. Y pues nada, ellos me dieron libertad total para escribirlo y organizarlo como yo quisiera y así es como empezó. Y bueno, para alguien que no haya leído este libro, ¿qué contiene este libro? ¿Qué puedo encontrarme yo si ahora voy a la librería y abro las páginas de Speak Basketball? Pues mira, Speak Basketball es un libro que está pensado para cualquier persona que le guste el baloncesto, desde profesionales de este deporte hasta aficionados, niños, medios de comunicación, etcétera. Y es un libro pues, que va a enseñar al lector todo el vocabulario, todas las expresiones, curiosidades que son relevantes al baloncesto desde diferentes ángulos. No solamente el baloncesto que se habla sobre la cancha, sino también el vocabulario relacionado con el entrenador, el árbitro, el cuerpo médico, el aficionado, etcétera. Entonces, bueno, es un libro que está pensado para enseñar inglés a través de este deporte y que el lector, bueno, pues se divierta mientras lo hace. Sí, porque al final yo lo que he visto al leerlo es que aparte, bueno, pues de cositas de vocabulario, evidentemente, expresiones que alguna me ha parecido muy interesante y sobre todo porque, bueno, al final son expresiones que no quieren, o sea, las palabras, si no sabes esa expresión, evidentemente no sabes lo que significa. Como por ejemplo me hizo especial gracia una que es la de Wolf, que se habla, que es como cuando te van a quitar el balón, pero bueno, que no es lo mismo en una conferencia que en otra, que se va cambiando. Entonces, todo este tipo de anécdotas, y bueno, aparte también he visto, pues, tiene como una sección en la que explica de dónde vienen los nombres de los equipos, habla de estrellas. La verdad que sinceramente está muy bien. A mí la verdad que me divirtió mucho. Te voy a ser sincero que hay muchas expresiones que no conocía. Y bueno, aún así como el libro también es bastante, o sea, tiene bastante, pues bueno, es un libro que puedes leer pues a lo largo del tiempo, volver a repasar. La verdad que está muy bien. Y otra cosa que, bueno, yo creo que llama la atención a todo el mundo, un poco en la que vemos aquí en la portada, es la colaboración de una estrella internacional, y bueno, española en nuestro caso, como es Ricky Rubio. ¿Cómo es para ti escribir un libro y que sea Ricky Rubio, y bueno, también su fundación de la que ahora hablaremos, como la persona que lleva este proyecto a tu lado? Bueno, es algo increíble, ¿no? O sea, tener a Ricky como un poco padrino e imagen del Sí. proyecto, pues, ¿qué te voy a contar? Es algo que cuando me lo contaron yo no lo creía.
Y ha sido súper importante porque, bueno, Ricky y su fundación se han volcado desde el primer momento en el proyecto, han querido, bueno, pues ayudar en muchos sentidos y nada, tener a Ricky colaborando con nosotros, pues es algo increíble. Porque luego también lo que tú comentabas de la fundación de Ricky Rubio Foundation, que bueno, es una fundación de Ricky, que bueno, tú sabrás mejor que nadie, estarás ahora más informado. ¿Qué es lo que hace esta fundación y qué hace Ricky a través de ella? Sí, pues mira, es una función que Ricky creó en 2018 y bueno, que tiene 3 grandes áreas en las que, bueno, pues desarrolla diferentes proyectos y actividades, ¿no? La primera es lucha contra el cáncer de pulmón. La segunda es ayuda y, bueno, el fomento de un estilo de vida saludable y de ayudar a niños con pocos recursos. Y la tercera es también un poco el mismo concepto, pero con niños con discapacidades físicas. Entonces, bueno, es una fundación increíble que hace una labor comunitaria bueno, que está fenomenal. ¿Y cómo surge esta idea? Porque, bueno, lo que nos comentabas antes, al final, pues bueno, el tema de Vaughan, pues tú comentaste lo del baloncesto, que tenías la experiencia, surgió esta idea. ¿Y en qué momento entra Ricky Rubio dentro de este proyecto? Y bueno, supongo la sonrisa en la cara que se te pondría como la que tienes ahora al recordarlo, por contar con Ricky. Sí, pues mira, esta al final fue tocar a la puerta en varios sitios e intentar, bueno, que a alguien le gustase el proyecto y estuviese dispuesto a colaborar con nosotros. Entonces, nada, pues mira, lo de Ricky funcionó perfectamente porque justo él también está buscando formas de conectar su fundación a diferentes proyectos y, bueno, pues le surgió este proyecto a él y fue una sinergia perfecta, vamos. Y después de esto, después de, bueno, de todo el trabajo que evidentemente te habrá llevado todo esto, ¿cómo crees que está funcionando? ¿Cómo ves que está funcionando? De hecho, el otro día me sorprendí mucho porque justo ya habíamos hablado por la entrevista y de repente salió en drafteados y dices, joder, vaya casualidad, pero bueno, yo creo que a nivel, o sea, te diría hasta a nivel mundial está teniendo bastante impacto, porque bueno, también la comunidad de hispanohablantes en Estados Unidos es muy grande, entonces yo creo que también sirve mucho para esto. ¿Cómo llevas este éxito así de repente? No sé si lo llamaría éxito, pero bueno, sí, la verdad que está llegando a unos sitios que cuando salió el libro, bueno, sobre todo cuando empecé a escribir, que no esperaba que tuviese este impacto. Pero la verdad es que, bueno, pues drafteados sacó el vídeo el otro día, hemos tenido colaboraciones con gigantes del básquet, Sí. he hecho alguna entrevista en Radio Televisión Española, también colaboramos con la Federación Española de Baloncesto. Entonces, bueno, está llegando a muchos sitios, la gente le está gustando, lo está compartiendo y la verdad que es una sensación que te voy a contar, es increíble. Que el libro que has escrito tú esté llegando a toda esta gente es gente con la que, pues Gigantes del Básquet es una revista que yo compraba con Sí, 10 yo, años. yo igual, sí. Antes, drafteado los llevo viendo yo, pues eso, 3, 4 años. Entonces, es muy especial, ¿no? Y bueno, pasando un poquito a un tema más didáctico y que también, pues bueno, con tu experiencia que estuviste aquí en España, luego fuiste a Estados Unidos, sí que me gustaría preguntarte un poco por el tema del inglés y que si crees que en general, no vamos a señalar a nadie en particular, pero si en general crees que el inglés no se está dando de la mejor manera, o por lo menos, bueno, cuando estudiábamos nosotros en España, y bueno, también enlazo comentándote con que al final se puede aprender inglés sin vivir una experiencia en otro país angloparlante. Pues, bueno, en cuanto a la primera pregunta, hablando de mi experiencia, la que yo tuve Sí, como estudiante en primaria y bachillerato, yo creo que el inglés se enseña desde un punto de vista demasiado eh, gramatical, demasiado usando el libro, ¿no? Entonces, al final el inglés es algo que a mí me pasó, que yo noté mucho cuando me mudé a Estados Unidos con 18 años, que, pues mira, quizás me sabía todas las reglas de los condicionales, del pasado perfecto, del presente perfecto, pero no sabía usar expresiones comunes. Yo me acuerdo que no sabía lo que significa how are you doing, que es ¿cómo estás? Es un sí, rato. How are you doing? Nunca lo había escuchado, no sabía lo que significaba.
Y pues son cosas como esas que a mí un poco lo que me dice es que lo que se enseña no es quizás lo más relevante, al final lo que habla la gente en la calle, digamos. Entonces, yo creo que sí un poco el foco de la enseñanza debería cambiar más a inglés oral, a expresiones que se usen de verdad, que usen hablantes nativos, y menos quizás a, pues, a estudiar las estructuras, memorizarlas, mecanizar todo eso, que bueno, es importante, pero creo que hasta cierto punto. Una vez que llegas a tener un cierto nivel en inglés, creo que es más importante desarrollar esa fluidez, esa naturalidad, más que centrarse en estructuras gramaticales, en tiempos verbales, etc. Entonces eso es un poco lo que yo cambiaría. Vale, y respecto a la segunda pregunta, de si se puede aprender inglés en España, evidentemente sí, pero bueno, creo que he leído alguna declaración tuya, no sé si eran Gigantes, que decía que al final aprender de verdad se aprende viviendo la experiencia. Sí, esta también, hombre, usando mi propia experiencia y lo de amigos que también se han venido a vivir, puedes aprender, obviamente, dando clases, estudiando por tu cuenta, viendo vídeos, películas, series, lo que sea, pero tienes un techo, tienes un límite y pasar, digamos, al siguiente nivel únicamente yo creo que te lo puede dar el vivir en un país angloparlante. Porque hay situaciones en las que se usan verbos, expresiones, vocabulario que únicamente vas a poder aprender y entender cómo usarlos si los aprendes estando en dichas situaciones. Yo te puedo explicar cómo usar el verbo to figure out de 20 formas, pero es un verbo que hasta que tú no lo veas cómo se usa en una situación real, en el practiques, no vas a poder entenderlo de verdad. Y con esto pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, sí que hay situaciones en las que obviamente o has estado en ellas o no vas a poder manejarte con confianza porque es imposible. O sea, por lo que veo, tú en general estás muy contento con la experiencia y recomendarías esta experiencia a todo el mundo. Sí, sí, no, sin duda. Yo estoy contentísimo estoy súper agradecido de haber podido tener esta oportunidad y hombre, toda la gente que lo esté pensando, yo les animo a que den el paso porque de verdad merece la pena. ¿Y cómo te surge esta oportunidad? Porque al final yo entiendo también que, bueno, es una oportunidad que al principio, aunque te haga ilusión, pues también te dará cierto miedo, porque al final, pues bueno, irte a un país que tampoco está aquí al lado, de una cultura muy diferente, tú solo, o sea, al final tiene que ser complicado. ¿Cómo surgió esto para ti? Sí, no, fue complicado, tampoco no te voy a engañar al principio, pero mira, fue una experiencia que empezó cuando yo era jugador de último año de junior, de segundo año. Yo jugaba en la cantera del Real Madrid y bueno, pues un día tras un partido se me acercó un hombre, Paco Galindo, que bueno, es un agente de baloncesto que bueno, ha ayudado a diferentes jugadores a ir a Estados Unidos. Y pues nada, me comentó que estaba un poco interesado en mí como jugador, que me llevaba siendo un par de años y que bueno, quería saber si yo estaría interesado en colaborar con él y bueno, en que él me ayudase un poco en mis siguientes pasos en mi carrera. Y bueno, pues él fue el que me puso la idea sobre la mesa de irme a Estados Unidos a estudiar y a jugar. Y bueno, pues al principio, sobre todo esto es en 2013, quizá era menos común aún que hoy. Hoy quizás hay más jugadores que se están viendo a la NCAA, pero entonces era incluso más raro. Y bueno, pues mi primera reacción fue como, Estados Unidos, ¿qué pinto yo allí? ¿Sabes? ¿Qué hago yo allí? Pero bueno, nada, lo empecé a digerir, a hablar con mi familia. Y bueno, dijimos, es una opción que podría ser interesante, podría ayudarme a crecer no solo como jugador, sino también como persona, aprender inglés y tener bueno, todas estas experiencias que puedo tener. Y nada, pues decidimos que era una opción interesante y nada, así es como empezó un poco la búsqueda de un high school. Mi primer año fue de high school. Y nada, pues Paco me puso en contacto con un instituto en Massachusetts, que él tenía un contacto allí. Y nada, pues les mandé mis highlights, hice todo el proceso de aplicación al instituto. Me aceptaron, me ofrecieron una beca deportiva y así es como llegué a Massachusetts. Luego ya desde ahí, bueno, pues a la universidad fue un proceso un poco similar de empezar a buscar entrenadores, que estuviesen interesados, mandar highlights y demás.
y así es como acabé en Spokane, en el estado de Washington, que es donde jugué en la universidad. ¿Y cómo es este primer día en el que tú llegas ahí? Como tú dices, bueno, llegas al high school, no vas directamente a la universidad, pero ¿cómo es este primer día? Te lo digo un poco porque la gente entienda también cómo es todo este proceso, porque ahora lo cuentas en un minuto, parece muy fácil, pero oye, es mudarte a Estados Unidos, a un sitio que no conoces, high school, al año que viene decidir universidad. ¿Cómo aterrizas allí? ¿Cómo es todo? Fue complicado, no te voy a engañar. Sobre todo los primeros meses, sobre todo por el tema idioma. Sí, Yo sacaba buenas notas en bachillerato, hice bien esa actividad, pero como antes comentaba, el inglés que aprendes en la clase y el que habla la gente de verdad, sí. muchas veces no tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues los primeros meses fueron complicados porque yo no estaba cómodo, no me podía comunicar como me gustaría. La cultura obviamente es muy distinta, los horarios, me acuerdo, tenía que comer a las 12 y cenar a las 5 todos los días. Entonces, bueno, pues muchos cambios, ¿no? Muchos cambios que tuvo que hacer, que ajustar. Eh, pero bueno, al final, pues poco a poco yo sabía para lo que estaba allí, estaba centrado en el baloncesto y en aprender inglés y eso es un poco lo que me ayudó al principio, hacer lo que tenía que hacer y luego, bueno, tuve la suerte de tener un buen grupo de amigos, también había otros estudiantes internacionales con los que me llevaba bastante bien y así fue poco a poco, pero sí, yo me acuerdo de los primeros días, no podía ir a ningún lado sin el móvil porque necesitaba el traductor de Google para todo. Y fue complicado, pero bueno, fue una experiencia que me enseñó mucho, me ayudó a crecer mucho y que, bueno, sin haber pasado por eso, no hubiese llegado a donde estoy hoy, ¿no? Y un poco a nivel de baloncesto del propio juego, ¿cuáles son las diferencias que tú notas? Pues bueno, aquí estás en el tema del Real Madrid, de repente llegas allí a un high school, luego a la universidad. ¿Cómo de diferente es el baloncesto? Y también, aparte del baloncesto, ¿cómo es la preparación? ¿Cómo se lo toman allí? ¿Cómo es el día a día? Pues hay bastantes diferencias. Voy a comentarte un poco con la universidad, que es donde yo pasé más tiempo. Ujú. A mí lo que me sorprendió es el nivel de seriedad y de profesionalidad que tienen en la universidad. Y yo juego en una división 3 de la NCAA, una universidad bastante buena, pero división 3. Y aún así creo que teníamos 5 entrenadores full time, es decir, que dedicaban en cuerpo y alma a esto. Eh, y el estilo de vida era bastante de un equipo profesional. Es decir, teníamos todos los días antes de entrenar, veíamos vídeos sobre el rival, sobre nosotros, viajábamos en avión a casi todos los partidos. Cada 2 semanas nos íbamos pues, a Seattle o a Portland he podido ir a Las Vegas, a Los Ángeles, a San Antonio. Entrábamos 4 veces por semana, más 2 días de partido. Era un nivel de seriedad importante, un nivel de compromiso con el equipo bastante alto. Luego, pues a nivel de juego, sí que es verdad que quizás los jugadores en general son más atléticos aquí que en España, y eso sí que lo notas. Eh, pero quizás yo creo que en España se enseña mejor los fundamentos, quizás entender el juego, jugar baloncesto de la manera correcta, digamos, ¿no? Y aquí es quizás un poco más individual, un poco más uno contra uno. Pero bueno, en la universidad sí que es verdad que también el nivel de baloncesto es muy, 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 muy alto. Y es un poco quizás lo que diría. Me sorprendió eso, el nivel de profesionalidad, del nivel de dedicación de los entrenadores, el compromiso también de la universidad con el equipo, la inversión de recursos en muchas cosas. Y fue una experiencia para mí increíble, la verdad. Sí, porque al final la gente habla del baloncesto universitario y yo creo que aquí en España no nos hacemos una idea de lo que es en Estados Unidos. Sobre todo también la primera división con el tema del March Madness, que hay incluso más aficionados viendo esos partidos que la propia NBA. Sí, sí, sí. No, O mueve, sea, mueve, mueve masas. ¿y qué tal, por ejemplo, en donde jugabas tú, por ejemplo, el tema de aficionados? Había muchos aficionados de la universidad, había mucho sentimiento, porque yo por lo que he leído sí que suele ser así en todas las divisiones. Sí, mira, pues mi universidad era pequeñita, era una universidad de 3.000, 4.000 estudiantes, no era muy grande, pero aún así en los partidos que jugamos en casa se llenaba bastante, era un pabellón a lo mejor de 1.200, 1.300 asientos
y sí que se llenaba casi todos los partidos. La zona de estudiantes era bastante locura, un poco, no a los niveles que vemos en Duke o en universidades de estas, obviamente, pero sí que estaba muy bien. Y la verdad, pues que la universidad en Estados Unidos otra gran diferencia con España es que la gente se siente muy de su universidad, ¿no? Tienen ese sentido de pertenencia que quizá en España no tenemos, ¿no? Entonces, Sí. la gente está orgullosa de ir a donde va, la gente está orgullosa de ir a apoyar a su equipo. Entonces sí que tienes este sentimiento de comunidad que también se transmite, bueno, a los equipos de la universidad. Entonces, bueno, pues estuvo muy bien, la verdad. Es que sí, yo de hecho hay muchas noticias, por ejemplo, hay una aficionada muy típica de Loyola, me parece que tiene, no sé si son 100 años casi, y es que hay gente que es simplemente de la universidad y no es de ningún equipo de la NBA. Entonces eso a mí me sorprende y ahora que he estado investigando sobre ello, la verdad que me parece alucinante. Sí. No, ya te digo, aquí la universidad se vive muy intensamente, la verdad, y como decía, pues la gente pues le encanta su universidad, lleva ropa a su universidad, habla a su universidad, representa a su universidad, y bueno, pues eso es quizás algo que en España no es tan común, ese sentimiento de pertenencia, pero que aquí pues se lleva mucho. ¿Y cómo es la figura de Estados Unidos de un poco mezclar ese estudiante con el atleta? Porque al final supongo que tendrás tus compromisos y no será lo mismo que una persona que simplemente es un estudiante. Lo que tú decías, al final, pues cada 2 semanas tienes que coger un avión, irte a Las Vegas, irte a Portland, irte a otro sitio. Entonces, ¿cómo se lleva esto? ¿Cómo se organiza dentro de la universidad? Es complicado porque tienes que manejar muchas cosas. Tú al final tienes las mismas clases y las mismas expectativas que cualquier otro estudiante, pero súmale 20 horas a la semana de baloncesto, viajes, cansancio, etc. Entonces, bueno, pues se convierte un poco en una cuestión de aprender a manejar tu tiempo de manera eficiente y aprender a conocerte a ti mismo y pues a saber cómo gestionar un poco todo lo que tienes, porque es mucho, sobre todo en época de exámenes, cuando tienes viajes, es complicado. Pero sí que es verdad que como la universidad y el equipo son la misma institución, te lo facilitan todo, ¿no? Entonces, si tienes que perder clase un viernes porque tienes un partido, no hay ningún problema, la universidad te ayuda, te coloca el examen un poco, si tienes un examen cuando a ti te venga bien, te puede ayudar con cambiar un poco la fecha de entrega de trabajo, si necesitas un poco más de tiempo, o te puede ayudar académicamente. Entonces sí que es verdad que la universidad valora mucho a sus deportistas y les apoya en todo lo que puede, ¿no? Es un poco también la diferencia con España en jugadores que están en la universidad jugando baloncesto en alto nivel, que quizás no tienen ese apoyo, ¿no? Porque son instituciones diferentes, va a la universidad y luego va a jugar en un club, el que sea, y no se comunican. Entonces, yo conozco gente que ha tenido que decidir o ir a un examen o ir a un partido, pero no puede hacer los dos Ya. porque no se comunicaban y se convierte un poco en una decisión de qué prefieres, ¿no? O qué es más importante para ti, ¿no? Y bueno, aquí la verdad pues que eso, que también es una de las razones por las que yo quería venir aquí, es porque se puede hacer de esa manera y la universidad pues te ayuda mucho y fomenta un poco a sus estudiantes deportistas. Y al final, en Estados Unidos, porque claro, es lo que comentabas tú antes al principio de esta charla, la vida es muy diferente, las costumbres son muy diferentes, empezando por, bueno, mismamente las horas de comer. ¿Cómo llevas tú este cambio? Ahora supongo que ya, bueno, estarás adaptado. ¿Y cómo llevas hasta graduarte todos estos años que tú estás en la universidad? ¿Te cuesta, no te cuesta? Luego cuando te adaptas es mucho más fácil. Sí, pues mira, también fue un proceso de aprendizaje un poco como en mi primer año. Me pasó un poco lo mismo en la universidad. El primer año fue bastante complicado también, porque bueno, aunque ya hablaba inglés de más fluido, pues aún me costaba algunas cosas. Ya estamos hablando de la universidad, que ya es otro nivel. Y también un poco es aprender un poco a manejar todo lo que tenía que manejar, que era el equipo, eran las clases y también trabajé a jornada parcial durante, bueno, 3 o 4 años. Entonces es mucho, ¿no? O sea, empezar la universidad y tener 20 horas a la semana en baloncesto,
más unas horas de trabajo y tal, pues es mucho, ¿no? Entonces, sí que fue un proceso de aprender a gestionar mi tiempo, a ser eficiente, a ser productivo. Pero bueno, como es algo que disfrutas haciendo, por lo menos en mi caso, a mí me gustaban mucho las clases que tenía, me gustaba obviamente el equipo, mis compañeros, pues al final, si disfrutas haciendo algo, pues es mucho más fácil adaptarse, ¿no? Y ajustarse a lo que toque. Claro, y otra cosa, un tema que me llama la atención es que nosotros, pues bueno, la gente que vemos la NBA estamos acostumbrados a, bueno, típicos jugadores de primera división, que muchos de ellos simplemente están un año, pero ¿cómo es estar los 4 años en la universidad, conseguir graduarse y aparte de esto, cómo es la salida al mercado laboral allí? Que también yo creo que hay muchos jugadores, como es tu caso, y yo creo que es interesante conocerlo de primera mano. Pues mira, es algo que aquí se valora mucho. El haber sido deportista en la universidad, aquí las empresas, tanto las empresas como los másters, si quieres hacer un máster trasladarte, es una experiencia que valoran mucho porque ellos entienden el grado de compromiso, de dedicación, de autogestión que tienes que tener para poder manejar tu deporte y la universidad. Entonces, bueno, es una cualidad que ellos valoran mucho y que pues a mí me ha ayudado bastante a dar mis siguientes pasos aquí en Estados Unidos, porque claro, ellos pues bueno, ven y entienden que una persona que puede hacer eso pues tiene unas cualidades o adquiere unas cualidades que quizá otra persona que no ha pasado por esa experiencia igual no las ha desarrollado todavía. Entonces, es algo que es muy valioso y desde aquí la verdad que, bueno, yo animo si a alguien que está pensando en venir a Estados Unidos, yo lo animo porque las cualidades no solamente es el inglés, la experiencia con el deporte, es también a nivel de crecimiento personal, creo que es una experiencia que te ayuda muchísimo. No, porque al final también la universidad, por lo que tengo entendido, algunos amigos que han estudiado ahí, también no tiene nada que ver con España. No, ya no solo por lo deportivo, sino un poco por cómo se enseña, mucha práctica, mucho trabajo, entiendo. Muy distinta, sí, sí. Aquí el foco, el enfoque que le dan es mucho, como dices tú, más práctico. Hay mucho menos, los exámenes tienen menos peso que en España. Obviamente exámenes, tienes que estudiar, pero Sí. sí que se le da mucho más valor al día a día, trabajos, deberes, proyectos, etcétera, el ir a clase todos los días, participar, más que al examen final. Entonces, pues a mí me parece una manera de aprender mejor, porque al final estás todos los días, poco a poco, aprendiendo algo, en vez de estudiar 2 semanas, vomitar en el examen y olvidarte de ello, ¿no? Que es un poco Sí. como se hace en muchas universidades en España. Entonces, bueno, a mí es un estilo educativo y un sistema que a mí me gusta más y creo que para aprender, en general, yo creo que es mejor. Quizás yo creo que, y por lo que te escucho, te prepara más para el mercado laboral al final. No, no es tanta la teoría, sino la práctica y cómo hacer las cosas para luego dar el salto. Sí, sí, desde luego. Y también aquí lo que hacen, que me parece interesante, es que un estudiante que empieza en la universidad no tiene que declarar su carrera hasta... Yo conozco gente que hasta el tercer año no sabe qué iba a hacer, ¿no? Que tiene un poco idea, Sí. pero no sabe qué hacer. Entonces es una idea muy interesante porque pues, mucha gente con 18 años no sabe qué quiere hacer. Entonces puede tener una idea, pero igual no lo sabes. Entonces sí que te da un poco más de flexibilidad esos primeros años, a dar clases, tomar clases más generales, ¿no? Y luego ya a medida que vas un poco viendo lo que te gusta, lo que estés interesado, ya pues te centras en lo que quieres y ahí declaras tu carrera, ¿no? Y también eso permite, pues también, si has empezado una carrera que no es lo que te gusta, no es lo que crees que vas a hacer, puedes cambiarte sin necesariamente perder un año, que fue mi caso. Yo empecé la carrera de fisioterapia, hice un año y un año y medio casi, y vi que no era lo que quería hacer, y me cambié a Ciencias de la Salud, y me gradué en 4 años, y no tuve que... Repetir nada, ni. Ya, ya. Y una pregunta, volviendo un poquito al tema del baloncesto, una vez que tú ya estás metido dentro de la dinámica de, bueno, el estudiante atleta dentro de la NCAA, un día típico tuyo, ¿cómo puede ser? ¿A qué hora te levantas? Un poco también para hacernos una idea del esfuerzo que requiere, porque al final es lo que comentabas tú antes. Tienes que estudiar, hay muchos viajes. ¿Cómo sería un día?
Pues mira, te voy a hablar un día de entre semana normal durante la temporada. Las clases empezaban normalmente a las 8 o a las 9, dependiendo del día. Entonces me levantaba, iba a clase, tenía pues 2, 3 clases, 4 a veces, como de 8 a 12, 8 a 1. Y luego entre medias pues comía, si tenía algún hueco entre clases pues intentaba estudiar un poco o hacer lo que fuera. Luego entrenaba normalmente de 3 a 6. Yo tuve problemas de espalda casi todos los 3 años que jugué, entonces tenía que ir media hora antes para hacer tratamiento, rehabilitación, etc. Entonces yo normalmente llegaba al pabellón pues a las 2:30 más o menos. Hacíamos ejercicios, luego veíamos vídeos de, bueno, pues si era el día antes del partido, del equipo rival, el scouting y tal. Entrenábamos 2 horas, 2 horas y media, y sobre las 6 pues nada, acababa, me duchaba, cenaba, me iba a la biblioteca y estudiaba. Y había días que tenía, estuve trabajando como tutor de español, como profesor de español, apoyo, entonces había días que tenía que ir a la biblioteca y pues trabajar. Me venían estudiantes con preguntas sobre sus clases de español y les ayudaba en lo que fuera. Y luego pues nada, estudiaba 1 o 2 horas dependiendo del día y nada, a la cama. Y hablando también de esto y sobre todo del final, una vez que te gradúas, ¿vale? Que al final, pues bueno, es lo que comentábamos. Nosotros estamos acostumbrados a ver los 3, 4 jugadores que dan el salto a la NBA, pero la mayoría no es así. La mayoría al final, pues bueno, acaba en trabajos como los que podemos tener nosotros. ¿Cómo es el momento este en el que te gradúas en Estados Unidos y cómo es este salto al mercado laboral, que por lo menos, bueno, aquí en España es un poco más complicado? Sí, sí, pues fue un momento muy especial, ¿no? Porque fueron 4 años muy duros, los disfruté muchísimo, pero fueron muy duros. Fue un desafío en toda regla. Y nada, pues la transición, la verdad es que aquí es más fácil porque hay más oportunidades. Entonces, bueno, yo ya había, mi último año de universidad ya empecé a trabajar en una clínica de fisioterapia como ayudante. Entonces yo ya tenía un poquito de experiencia, ya había un poco entrado en el mundo laboral. Y bueno, pues la transición, como te decía, al tener este background, este pasado como estudiante atleta y tal, pues creo que para mí quizás fue un poco más fácil que para otros compañeros míos de aquí el encontrar trabajo. Porque, como decía, es algo que las empresas valoran mucho. Y nada, pues encontré un trabajo a las pocas semanas de graduarme y empecé a trabajar. ¿Y sigues jugando a baloncesto? Juego, bueno, de vez en cuando, juego a lo mejor 1 vez por semana. Ahora estoy haciendo un máster y tengo muy poco Muy tiempo. poco. Sí que intento jugar 1 vez por semana. Tengo un gimnasio que tiene una cancha de baloncesto y bueno, pues ahí se hacen pachanga los viernes. Y bueno, intento no perder un poco la forma. Pero es difícil, es difícil. No, imagino, porque al final debes estar metido en una rutina de 4 años de entrenamientos diarios y al final, pues bueno, dar este salto tiene que ser complicado. Y bueno, un poco por recapitular todo lo que hemos hablado y por hacerte una pregunta final, que bueno, creo que sé la respuesta, pero también para recapitular todo esto, ¿qué ha supuesto para ti jugar en la NCAA, también ser estudiante, haber dado el salto a Estados Unidos? Y aunque ya lo hayas dicho antes, por remarcarlo, si recomiendas esto a cualquier estudiante, deportista aquí en España, que aquí en España sí que es verdad que no se lleva el tema universidad, deporte, no se fomenta tanto como en Estados Unidos. Entonces, a nivel global, y para ya dar las últimas pinceladas, ¿qué ha supuesto para ti todo esto? Pues mira, te lo pongo una manera muy sencilla. La mejor decisión de mi vida, sin duda. Es difícil, es complicado, sobre todo al principio, es un cambio muy grande. Hay momentos duros, hay momentos malos, pero al final te ofrece unas oportunidades para crecer, para mejorar, para aprender, para viajar, que muy difícilmente los vas a tener en otros sitios, ¿no? Entonces, a mí esto me ha abierto unas puertas, me ha dado unas oportunidades que no me podía ni imaginar cuando cuando me vine aquí a Estados Unidos con 18 años. Entonces, bueno, una experiencia que creo que mucha gente que puede, porque hay gente, no todo el mundo puede tener el baloncesto, no todo el mundo puede, ¿no? Pero la gente que pueda,
de verdad que es una oportunidad única y que te puede ayudar a crecer muchísimo, muchísimo. Entonces, obviamente, yo recomiendo a toda la gente que esté dudando que dé el paso y que vaya sin miedo porque merece la pena. Genial, genial. Yo creo que sí es verdad que da mucho miedo ese paso, ya yéndote a algo mucho más pequeño, pero típico verano en el que te ibas a Estados Unidos a estudiar, ya te daba mucho miedo irte tú solo. Entonces esto ya tiene que ser una experiencia súper enriquecedora. Y bueno, Alberto, ya por ir cerrando, sí que me gustaría, pues bueno, recordar un poco el tema del libro, lo que teníamos aquí, que bueno, lo teníamos por aquí, ¿vale? ¿Dónde podríamos encontrar este libro si lo quisiéramos comprar? Sí, pues va a estar en casi todas las librerías, sobre todo las que tengan sección de inglés, debería estar allí. Grandes librerías pequeñas, no todas, pero muchas lo van a tener. Y luego, pues en internet, en todas las grandes tiendas online, también lo van a tener y se va a poder conseguir en cualquiera de ellas. Bueno, Alberto, oye, pues muchísimas gracias por dedicarme este tiempo, porque me ha parecido muy interesante todo el tema de la NCAA. Creo que es un tema que no se habla mucho, se habla demasiado de NBA y muy poco de la liga que desarrolla las futuras estrellas. Y conocerlo de primera mano me ha parecido muy interesante. Yo creo que a todos los oyentes del podcast le va a parecer lo mismo. Y nada, oye, desearte la mayor de las suertes con el libro, que ya veo que te va muy, muy bien. Y que nada, que te vaya todo genial por Estados Unidos y que ya sabes, si alguna vez te vienes por aquí por España, no dudes en avisarme y bueno, volveremos a tener otra charla porque yo creo que tenemos muchos temas para desarrollar. Sí, queda mucho todavía que hablar. Pero nada, muchas gracias Marcos, me lo he pasado genial y nada, espero que la gente disfrute la charla y que compre el libro si está interesado. Seguro que sí. Bueno, Alberto, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. And 1, 2, 3. Get fresh.